Bien, vamos entonces a lo que les comentábamos. La epidemióloga Jimena Aguilera, ella es médico cirujano de la Universidad de Chile, especialista en salud pública. Actualmente es la directora del Centro de Epidemiología y Políticas de Salud de la Facultad de Medicina. Trabaja para la clínica alemana y quería solamente puntualizar que en su cuenta de Twitter ella ha estado permanentemente entregando anuncios a la gente, informaciones, y una de ellas dice así: más importante que los anuncios de coronavirus es que las medidas se implementen correctamente, que se supervisen las cuarentenas y los aislamientos, que se hagan muchos más exámenes de detección y que la campaña comunicacional sea potente. Estamos precisamente en línea con la doctora Aguilera. Doctora, muchas gracias por su tiempo con ADN Hoy. Hola, buenos días. Buenos días, doctora. Invitamos también a nuestra audiencia a compartir preguntas o inquietudes para aprovechar de hacerle en los próximos minutos a la doctora Jimena Aguilera. Doctora, quiero aclarar primero que todo una cosa, porque usted integra el comité científico asesor del gobierno en esta materia, el comité asesor COVID-19, que es el que ha estado dando orientaciones al Ejecutivo en la misma moneda. Y ayer hubo mucha confusión con el tema de las suspensiones de clases, porque el mismo resumen que entregó la minuta del comité asesor que usted difundió en Twitter indica que en esta materia no hubo consenso entre los mismos especialistas. ¿Qué es lo que pasó allí? Bueno, primero quiero aclarar que yo no trabajo en la clínica alemana. Ya, que aquí teníamos... en la teníamos... Facultad de Medicina. Sí. Perfecto, qué bueno que lo señalas. Universidad del Desarrollo. Perfecto, Universidad del Desarrollo, sí. Bueno, efectivamente ayer fue un día un poco raro desde el punto de vista comunicacional, puesto que nosotros efectivamente hemos accedido a hacer un consejo asesor ad honorem del Ministerio desde el miércoles de la semana pasada, cuando se nos convocó, y ayer mismo estuvimos en la presidencia. El presidente nos recibió, fue muy receptivo con las indicaciones que nosotros dimos, que en realidad para nosotros y para la etapa en que estamos de transmisión, lo más importante es garantizar el aislamiento de los casos y la cuarentena de los contactos, cosa que hasta el día de hoy no ocurre de una forma totalmente efectiva. Y está este tema de las escuelas. En realidad, en el Consejo Asesor nosotros tenemos bastante consenso de que la medida de cierre es una medida efectiva cuando está indicada y que puede ser muy potente en bajar la transmisión. Sin embargo, no estábamos totalmente de acuerdo en que en este momento, en el día de ayer, con los antecedentes de ayer, en que no hay transmisión comunitaria, porque además hay una confusión con el tema de las fases, en que los casos están concentrados en un sector de Santiago, en que era necesario preparar a los colegios para pasar a una fase de cierre, que era necesario vacunar a los escolares, cosa que es factible en las escuelas, para evitar que la gente vaya después a los consultorios. Encontrábamos que no era totalmente recomendable, y de hecho en la minuta aparecen los argumentos a favor y en contra. Es decir, es un dilema. Claro. ¿Usted era partidaria de no en este momento proceder al cierre de escuela? Sí, efectivamente. Porque no hay una transmisión comunitaria sostenida. Claro. El virus, hay una idea en la gente que es súper importante declarar. El virus no es que esté en las calles, en el metro, el virus está en personas que están contagiando, en personas con síntomas que son contagiantes. Si uno entra en contacto con esas personas, se puede contagiar. Por lo tanto, todas estas medidas, cuando uno pierde el control de la transmisión, es decir, ya no sabe si existen, cuando ocurren casos, ya no sabe cuál es el vínculo epidemiológico, es decir, con quién tuvo contacto, es cuando se produce la transmisión comunitaria. Y nosotros, en este momento, por lo menos hasta el día de ayer, que es una situación que por cierto que está cambiando a cada momento, no parece haber evidencia aún de que exista este tipo de transmisión. Ya, que es la pérdida de la trazabilidad. Claro, que son brotes de casos que no se pueden ser enlazados a casos confirmados. Pero ayer el gobierno dijo que sí, que ya sabía, pero ya había casos. Ayer el gobierno, es que el gobierno ha dicho varias cosas. El gobierno anunció el paso a la fase 3. La fase 3 es que existe casos enlazados con cadenas de transmisión en la que hay casos importados y casos locales. Y esa es la situación en la que estamos, y esa es la fase 3. Claro. La fase 4 son brotes más extensos. Claro, lo que pasa es que el gobierno, doctora Aguilera, había dicho que había 2 casos que no se podían trazar, ¿es así? Bueno, a nosotros no nos han entregado esa información. Ahora, doctora, usted dice nosotros estuvimos en la reunión de epidemiología. Pero bueno, más allá de eso, efectivamente, si
sigue evolucionando y sigue no habiendo aislamiento de los casos, vamos a llegar a esa situación tarde o temprano. Sí, es que doctora... y por lo tanto, claro, era un dilema esta situación. Lo que yo creo, y nosotros pensamos que estuvo de más, fue hacer un punto de prensa después de la reunión con el presidente, porque ahí es donde ocurrió esta situación de que se da a conocer lo que se había acordado en la reunión y un minuto más tarde el gobierno toma otra decisión. Sí. En realidad yo creo que era innecesario, bastaba con que nosotros le diéramos nuestro consejo al presidente y nos hubiéramos retirado. Claro, doctora Aguilera, lo que quiero, mucha gente tiene muchas preguntas porque vamos a tratar de poder despejarlas, pero usted dice lo siguiente: el virus está en las personas que están contagiando, es decir, que están con los síntomas. Una persona asintomática entonces no contagia, y se lo pregunto porque lo que se decía de este virus es que también podía contagiar. Lo que pasa es que, mire, es un virus nuevo y todo el tiempo está generando nueva información. De la información de China, que es donde está la mayor cantidad de casos que se han estudiado y se han descrito y que después se ha ido agregando de otros países, lo que se sabe es que la transmisión está forzada por los casos con síntomas. O sea, si bien pudiera haber transmisión asintomática, no es lo que está empujando la transmisión. De hecho, en la mayor parte de las provincias de China, fuera de Wuhan, donde hubo transmisión comunitaria, solo se llegó a esta fase 3 de conglomerados familiares y no hubo transmisión comunitaria, es decir, que con la cuarentena y el aislamiento fue suficiente. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los asintomáticos? Espera un poquito, Mirna. Lo que se sabe también es que existen evidencias de que la persona, desde el día antes de presentar los síntomas de forma más manifiesta, puede estar transmitiendo. Por eso es importante que estén en cuarentena las personas sanas que estuvieron en contacto, para que si desde el día antes empiezan a transmitir, ya estén aislados y haya menos probabilidad de contagio. Ahora, las personas totalmente asintomáticas que hagan un curso asintomático de la enfermedad y transmitan, en realidad eso todavía no hay evidencia sostenible de eso. Claro, ahora, lo que queremos preguntar es que son tantas las preguntas, ojalá alcancemos. Sí. Primero, los síntomas inequívocos, ¿cuáles son? Y si hay diferencias en síntomas, en sintomatología, por ejemplo, entre jóvenes y adultos mayores. La diferencia que hay por edad es que los niños son menos afectados. Ha habido menos tasa de afectación, ha habido menos tasa de sintomatología, y al haber menos sintomatología hay menos transmisión por parte de los niños. Eso es lo que se sabe hasta el momento. Pero la sintomatología es tos seca y fiebre. La sintomatología es efectivamente tos seca, fiebre y dificultad respiratoria. O sea, cuando uno siente como que respira, pero que no le entra el aire. O sea, una sensación de que tiene el aliento corto, o sea, que le cuesta respirar. Esos son los 3 síntomas. Los 3 síntomas se pueden presentar en distinto orden. Una persona puede empezar con la tos seca, después tener fiebre. Hay personas que, por cuadros clínicos, que tienen, por ejemplo, a veces los diabéticos hacen muy poca fiebre, a veces parten con la disnea, y en el caso en los casos chilenos que aparecen en el informe epidemiológico también aparecen otros síntomas respiratorios. Puede haber dolor de garganta, puede haber coriza, porque hay gente que cree que con la clínica uno puede discriminar claramente los cuadros respiratorios, y la verdad es que en la medida que ha habido más acceso a los test diagnósticos se observa que no es tan así. Uh-huh. Hay personas que tienen cuadros clásicos del libro y otras personas que no. Por eso, si tienen, nosotros otra de las solicitudes que hicimos como consejo asesor fue que ampliaran la definición de caso de manera de exigir uno de los síntomas y no 2 síntomas, para ser más sensible en detectar si está circulando el virus. Doctora Aguilera, hay muchas inquietudes que nos está haciendo llegar ya a la gente. Por ejemplo, ya que estamos hablando de la forma del contagio, usted decía entre persona y persona, pero se pone mucho hincapié en lavar las cosas. El metro difunde cómo está haciendo aseo, desinfectando pasamanos, agarraderas, puertas. Sí. Claro, porque la principal fuente de infección son las personas que botan el virus a través de la gota de saliva gruesa. Claro. Esa gota, si llega a una superficie, dependiendo de las características de la superficie, si hay luz solar, si no hay, si hay ventilación, si se desinfecta, puede quedar el virus vivo en la superficie por un tiempo. Por eso es importante, es que no se sabe, porque depende del tipo de superficie el tiempo que pueda quedar vivo. Por eso, por ejemplo, en los hospitales, en el lugar donde están los casos, y efectivamente los medios de locomoción pública, es importante que con una cierta periodicidad se limpien las barandas, se limpien los suelos, y eso lo han hecho todos los países que tienen casos. De hecho, por ejemplo, en China, yo cuando estuve para el SARS, tenían unos camiones chiquititos que eran como unos camiones aljibe con desinfectante, y pasaban limpiando las calles, unas personas que estaban con traje completo, con mascarilla, con guantes, y andaban, y yo creo que ahora también he visto esas imágenes con
aparatos que andan esparciendo agua y después pasan unas mopas o escobas. Ya, pero esa es una medida... Claro, eso hay que hacerlo, es una medida que hay que hacerla continuamente. Los lugares donde hay casos, por ejemplo, en una escuela, si llega un caso contagiante a una escuela, esa sala de clase hay que desinfectarla. Ya, ahí mismo hay una cuestión también, que es el hecho de estar en lugares con muchas personas en una habitación, una sala de clases, por eso suspenden las clases, o en el transporte público se ha dicho, o por ejemplo en un gimnasio. Entonces hay gente que nos pregunta, a ver, ¿hay menos riesgo de contagio si uno hace deporte en el exterior, por ejemplo, corriendo en la calle o en un parque? Sí, pero Mauricio, insisto, que nosotros todavía estamos en una situación en la cual hay casos, no está una transmisión masiva de casos en las calles. Entonces, teniendo en cuenta esa situación, efectivamente siempre es mejor no estar en un lugar aglomerado, porque esta situación va evolucionando y en algún momento va a haber mayor transmisión y ahí hay que evitar los lugares cerrados. Y por eso nosotros pensábamos que si se hace un cierre, después tiene que ser un cierre más integral. Cuando se hace un cierre integral, por supuesto que los gimnasios se cierran. Ya, Sí. pero por ejemplo, en estos días de incertidumbre, correr afuera en la calle, ¿no habría mayor riesgo, por ejemplo? No, pues si uno está corriendo y está a más de 1 metro de las otras personas, Claro. no hay ningún riesgo. Perfecto. ¿No? Doctora O Aguilera... andar en bicicleta en la calle, efectivamente. Doctora Aguilera, mucha gente también pregunta, ¿sirve el paracetamol, la aspirina, el Tapsin? ¿Qué pasa con el ibuprofeno? En España decían que al revés, el ibuprofeno podía ser contraproducente. En Francia, claro. que podía ser contraproducente. Otros preguntan, ¿qué pasa con los hipertensos? ¿Es verdad que tienen más probabilidades de adquirir el virus? Los hipertensos tienen más probabilidad de tener complicaciones con el virus, al igual que todos los cardiópatas y las personas diabéticas, y son de los factores de riesgo para tener complicación. En el caso, ¿qué fue lo primero que preguntaste? Del paracetamol, el ibuprofeno, paracetamol. la aspirina. Bueno, esos medicamentos en realidad sirven para combatir síntomas como es la fiebre y es importante que la gente, en vez de combatir los síntomas, consulte para que efectivamente se le detecte la enfermedad y después se le va a dar una indicación médica de cómo combatir los síntomas. Como en cualquier gripe, a veces esos analgésicos o antipiréticos pueden enmascarar la enfermedad. Pero claro, enmascaran la enfermedad. Si uno está, que se siente mal, le duele la cabeza, empieza a tomar una aspirina, no va a desarrollar la fiebre. Entonces no vamos a detectar uno de los síntomas para pedir el examen y ver si la persona tiene coronavirus y aislarla y evitar el contagio. Sí, doctora, nos pregunta Licelote de Tongoy, ¿cuál es la mejor forma de satinizar las superficies? El gel, alcohol gel se agotó, ¿sirve el cloro, detergente, lavalosas? El lavalosa, cualquier detergente sirve para lavar superficies, o sea, todo lo que las dueñas de casa usamos normalmente matan el virus. Doctora Aguilera... En realidad el alcohol gel es raro usarlo en una superficie, uno usa alcohol, estos pañitos con cloro, diluido. Más lo pegajoso que queda el alcohol gel. Sí, no, el alcohol gel en superficie, el alcohol gel está diseñado para las manos, para reemplazar el lavado con agua y jabón cuando uno no está al lado de un lavatorio con jabón. Y se puede usar varias oportunidades, pero a cada una cierta cantidad de veces que usa alcohol gel hay que ir a lavarse las manos con agua y jabón. Doctora, por una respuesta anterior me quedaba la sensación de que usted pensaba que de pronto se estaban anticipando algunas decisiones y que todavía, por ejemplo, en Santiago, los casos de contagios están bien acotados a un sector. ¿Usted se refiere a que al par de colegios de Vitacura y a situaciones vinculadas a la clínica alemana, en fin, pero no está en la periferia? Sí, ¿o a qué se refiere? efectivamente, me refiero a que más que un sector de colegios y clínicas, era un sector social que fue el que viajó a Europa de vacaciones. Exactamente, por eso se dijo que era una ciudad segregada como Santiago viven en el sector oriente de la ciudad. El problema es que si esas personas se mandan, en vez de dejarlas hospitalizadas o internadas en un centro asistencial con personal sanitario que supuestamente está entrenado en manejar casos contagiantes, se lo manda a la casa donde lo va a cuidar la mamá, donde lo va a cuidar la nana, donde lo va a cuidar personas que no están entrenadas en manejar casos contagiantes, lo que ocurre es que se transmite la enfermedad dentro de la casa y después el personal de servicio de esas casas va a empezar a difundir la enfermedad hacia otros lados. Por eso que es importante, una de las medidas más importantes que nosotros estamos planteando es que se tienen que quedar internados los pacientes, aunque tengan síntomas leves, y sobre todo los leves, porque los leves tienen la tentación, como se sienten bien, de salir, de juntarse con otras personas. Claro, internados se refiere usted en la casa, o sea, confinados en la casa. No, internados en un centro asistencial con personal entrenado en tener contacto con casos contagiantes. Ya. Doctora Aguilera, pero hay una pregunta que viene de inmediato, es decir, ¿está el sistema de salud chileno en condiciones de tener una demanda mayor y mucha gente hospitalizada al mismo tiempo?
Bueno, es que en este momento tenemos una demanda de 75 casos que va creciendo, pero si no los aislamos va a ir aumentando más, porque esa es la fuente de contagio. La fuente de contagio son los casos con síntomas. Ya, esos Entonces casos hay que ustedes hacer el esfuerzo, no es necesario que estén en una cama de alta complejidad, Claro. por eso el Ministerio también está trabajando en ampliar las camas, deberían también reprogramarse las actividades electivas. O sea, de manera de tener usted dice, espacio. cada caso de persona con síntomas debiera estar internada en un centro de salud. Debería estar aislada en un lugar que dé garantía total de aislamiento. Y No el único basta- lugar que da garantía total de aislamiento es un centro asistencial. Claro, porque hasta ahora entonces eso no se ha hecho, se han mandado para la casa porque se ha dicho no, está sobrellevando bien la enfermedad, son personas Claro, ¿y qué es jóvenes. lo que ha en fin. pasado con esas personas que han contagiado el grupo familiar? Si esos son los conglomerados que estamos viendo. Ya, ahí había una falla entonces. Doctora Sí, pues, sí. Aguilera, la vacuna contra la influenza, ¿ayuda, sirve? ¿Qué opina usted ahí? O sea, la vacuna contra la influenza siempre es positiva porque por lo menos podemos protegernos contra uno de los virus que también produce complicaciones graves todos los inviernos, el mismo grupo de riesgo que son los adultos mayores, así que es muy importante que nos vacunemos. Si se vacunan personas más jóvenes, si se vacunan los niños, disminuye la circulación viral y por lo tanto también protegemos más a los grupos vulnerables. Las personas más jóvenes en edad de trabajo, también es importante, muchas empresas invierten en garantizar el acceso de estas personas para bajar la tasa de ausentismo y también porque la vacuna, de hecho, en personas más jóvenes funciona mejor. Efectivamente, previene el cuadro. Muchas veces los adultos mayores, como el sistema inmunitario no es tan fuerte, más que impedir la enfermedad, reduce las complicaciones. Entonces, efectivamente, en toda edad es recomendable vacunarse contra la influenza. Ya, como el sistema de vacunación de campaña pública es para grupos de riesgo, niños hasta 10 años y adultos mayores, toda la gente de edad mediana, jóvenes, adolescentes y gente joven, debiéramos todos vacunarnos. Sí, el ideal es que nos vacunemos todos, pero que no vayamos en tropel a vacunarnos el primer día porque vamos a generar una aglomeración que tampoco es recomendable. Claro. Doctora, el coronavirus hoy día, una persona que tiene síntomas, para que nos despeje súper, o sea, es bien importante esta pregunta, porque mucha gente se está haciendo justamente esta pregunta respecto de si es gratis para cierto grupo de personas, por ejemplo, las que están en ISAPRE, hacerse el examen de coronavirus. Mire, nosotros le pedimos al Ministerio que diera gratuidad universal para el examen porque no puede haber una restricción al acceso al principal instrumento que nos permite identificar el foco de contagio y que tiene un beneficio para la población y no tanto beneficio individual. ¿Y qué pasó? En este momento, bueno, ahí lo tomaron nota, el presidente asintió, pero todavía no lo implementan. En este momento lo que anunciaron el fin de semana es que era gratuito para todos FONASA y que al estar en el arancel FONASA las personas tienen un copago. Sin embargo, al examen que hace la clínica. Sin embargo, las personas que van a una clínica, si se sospecha coronavirus, también se les ofrece un examen que sí es gratuito, que es el del ISP, pero que se demora un poco más en tener el resultado. O sea, en este momento para todos es gratuito el examen que hace el ISP si hay una sospecha clara de que la persona puede ser un caso y tienen que hacer copago cuando son exámenes de las clínicas. Doctora Aguilera, los países que están siendo mostrados como los más exitosos en la contención de la enfermedad son Corea del Sur, que increíblemente logró aplanar de una manera muy visible la curva de contagio. Se ha dado el ejemplo de Taiwán y en Europa de Alemania. Y una práctica y que... Singapur. Y Singapur fue notable. Ahí, fueron drásticos. Suspensión total de actividades, desinfección. No en Singapur. Perdón, ¿Singapur no? ¿Qué dice usted? No, en Singapur no han hecho cierres drásticos, sino que han estado todo el tiempo conteniendo los casos Sí. en los hospitales. Sí, y pero con no han tenido una política férrea de control en las calles, desinfección por de todos prohibición lados. del ingreso de extranjeros de los Total, países con claro. brotes, con Ya. multa para las cuarentenas. Pero un En factor- cambio Sí. los otros países que tú mencionas, ellos tuvieron un gran brote. Claro. Ellos tuvieron un gran brote y en respuesta a ese gran brote hicieron todos estos cierres. Claro, o sea, pero ninguno de lo- ellos cerró con 60 casos. A lo que voy es a otra cosa, es al hecho de que algo que parece que se repite en esos países también es una política, pero abierta, pero a todo dar de diagnóstico.
Sí, claro. Entonces fueron, pero se ha dado el ejemplo de los controles arriba del auto, y que en 10 minutos no le hacen el examen, le sacan la muestra sin bajarse del auto, bajando la ventanilla, un personal enmascarado y con un buzo completo, sí. con mascarilla, en fin, le toma con un tomador de muestra, no sé, algo que parece un cotonito, una cosa así, le saca una muestra de saliva o de nariz y se hace el examen al tiro. Estamos lejos de eso porque pareciera ser que aquí es mucho más engorroso. El doctor Mañalich el otro día aquí mismo nos dijo que era súper invasivo el examen, que hay que meter una sonda a la garganta y que además demora días el examen. Eso es como, estamos en otro mundo, ¿no? ¿Cómo es? Lo que pasa es que, como bueno, la tecnología avanza tan rápido y con situaciones de brote existe como toda una coordinación global para ir desarrollando exámenes de diagnóstico. Efectivamente existe ahora la posibilidad de hacer test mucho más rápido, de forma automatizada. Hay equipos que hacen 4.000 test al día, hay equipos que hacen 2.000 test al día. Por ejemplo, Singapur hace 2.000 test diarios por una población de 6 millones de habitantes. Esa es la tasa de búsqueda de casos que tiene, porque efectivamente la fuente de contagio, como yo decía anteriormente, son los casos sintomáticos y esos hay que identificarlos. Por eso, en las recomendaciones que nosotros hicimos, una muy importante es efectivamente ampliar la capacidad de detección y, bueno, el Ministerio está haciendo todo lo posible, han comprado reactivos para aumentar a decenas de miles de exámenes y estamos viendo que los pongan a disposición. Hoy día van a cambiar la definición de caso para hacerla más sensible y hay que avanzar en ese camino. O sea, es imposible controlar un brote si uno deja las fuentes de contagio libres en el ambiente. Sí, doctora Aguilera, se nos acabó el tiempo, pero la pregunta que mucha gente también se sigue haciendo es si las mascarillas finalmente sirven o no, ya que están además agotadas. Bueno, la mascarilla sirve principalmente para la persona que tiene síntomas, para que deje de contagiar a los otros y no les tosa encima y contiene las gotas gruesas de salida. Si no hay mascarilla, uno se puede cubrir con un pañuelo y lavarse las manos. También sirve para el personal de salud cuando entra en contacto con el caso contagiante y cuando son casos en los que se va a someter a algún procedimiento, incluso tiene que ser un respirador, que es una mascarilla que tiene mayores condiciones de seguridad. Pero también es muy importante el lavado de manos. Si efectivamente se mantiene la distancia, que uno trata de no estar en lugares muy aglomerados, si ve que una persona está tosiendo, uno tiene que correrse más de 1 metro, hacer todo ese tipo de medidas de etiqueta de respiración, las personas que están con síntomas, en vez de estornudar al aire libre, que estornuden en el codo, y después se lavan las manos, o si estornudan en un pañuelo desechable, tienen que botar el pañuelo. Si no hay papelero, se lo guardarán en el bolsillo y después lo botan en un papelero y se lavan las manos con alcohol gel o con agua, si no hay, si existe la disponibilidad. O sea, hay que hacer todas esas medidas. En el metro, por ejemplo, ponerse una tela, un pañuelo, envolverse la cara, la nariz, puede ayudar a contener y no recibir gotas emanadas por otras personas. Sí puede ayudar, siempre que después se lave las manos. Perfecto. Doctora Jimena Aguilera, epidemióloga, especialista académica de la Universidad del Desarrollo, muchas gracias por compartir todas estas orientaciones con ADN hoy. Muchas gracias.